En este tema tenemos que hablar del gran problema del mal. No es que me haya pillado la depresión pero es condición vital humana, de momento estamos abiertos a él. Bien, entonces partimos siempre de lo que han dicho los precedentes. Como es claro, siempre nos decían los pensadores clásicos que el mal es privación de bien. Y ellos admitían enseguida una dualidad neta, el físico y el moral. El físico, hombre, pues que uno tenga una enfermedad, entonces tienes carencia de salud, o tienes ceguera en la vista, o cojera, etcétera, etcétera. Ejemplos muy sencillos. En la realidad física también caben males, por ejemplo, una manzana pletórica, pues es pletórica de salud, pero si tiene gusano, pues tiene mal, es menos manzana, etcétera, ¿no? Todo es privaciones, en el fondo el tema de la privación. Y de cara a la franja intermedia, que era de lo humano, como hemos dicho en otras ocasiones, es decir, en las facultades inmateriales y en el plano del yo, de la personalidad, ellos hablaban de mal moral, que también supone carencias. Y, por ejemplo, una carencia obvia, que un papá no sepa si su hijo está en un determinado curso de EGB o en otro, y esto ocurre incluso entre papás buenos, o que un esposo deje mucho que desear como esposo porque no le da el salario suficiente que cobra a la esposa, o porque, no le dedica tiempo, miles de cosas. Bueno, en esos males de orden distinto, también hablaban de una dualidad. El mal se puede cometer, se puede llevar a cabo de dos maneras. Ellos decían, comisión o por omisión. Es decir, pues uno que le pega una torta, una bofetada a otro, pues es un mal hecho, por comisión. Actúas, acciones transitivas humanas. Ahí has hecho algo mal. Pero también cabe la omisión. Y los clásicos dirían, no te rías de la omisión, que es mucho más grave que la otra, porque no te estás empleando como quien eres. Por ejemplo, en el trabajo en tu empresa, escurres el bulto, o por ejemplo con tus amigos, o por ejemplo en la familia. A veces es más grave que el otro. No, te puede parecer más llamativa la bofetada, pero el otro duele más. Se ve un poquillo lo que había, ¿no? Esta es la tradición clásica. Pero hemos ampliado en antropología la tradición clásica, porque lo más alto en nosotros, como decíamos, no es la inteligencia ni es la voluntad, tampoco el cuerpo, obviamente, sino que es cada quien. Con lo cual, hay que preguntar si cabe mal, dolor de muelas en el corazón, no sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, si el mal afecta a la intimidad personal humana y cómo la afecta, ¿no? Esto tiene el paradigma claro de mal en cristiana se llama pecado. Bien, pero antes de entrar al pecado hay que ver otras cosas un poquito más filosóficas. En la inteligencia caben muchos males, caben errores, caben ignorancias, etcétera. Hoy en día hablaríamos de 1000 males, escepticismos, relativismos, falta de saber en lo práctico para desenvolverse suficientemente, tantas cosas, ¿no? Tomás de Aquino, a pesar de los distingos entre los males de la inteligencia, siempre decía que en el fondo, los males que aparecen en la inteligencia tienen razón de pecado. En el sentido siguiente, tú dices, hombre, si he cometido un error, pero lo ha sido involuntariamente. Y Santo Tomás te decía, mira, has cometido un error, pero es porque te has pronunciado, es decir, has hecho una aserción, un juicio, sobre algo que no tenías claro. Y eso no está bien, eso no es prudente. Es decir,
te has pasado un poco, no has tratado a tu inteligencia como es. Le has recortado las alas, tú te has puesto encima de ella, no le has dejado pensar suficientemente, deliberar suficientemente, y has zanjado la deliberación y has dicho, por aquí, has dicho esto. Bueno, pues eso es mal, caben mucho. Por tanto, hay muchos errores y hay muchas ignorancias que en el fondo se les ve la responsabilidad personal. ¿Quién está detrás de la inteligencia para decir, ya basta de pensar? O para decir, no te líes pensando más, tú esto y punto. Pues quien está por detrás no es la misma inteligencia, eres tú, soy yo. Somos nosotros, cada quien, los que recortamos las alas del pensar humano a nivel de inteligencia de tal manera que funcione a medio gas o que vaya perdiendo gas. Y eso es el mal. Entonces, se nota también en esa potencia que la raíz del mal no está, en ella están las manifestaciones del mal, pero no está la raíz es personal. Y mucho más neto se ve esa raíz del mal en la voluntad, porque uno respalda ineludiblemente sus quereres. La voluntad no comete ningún vicio a menos que tú te comprometas con él. Por eso suelo decir que a uno no le pueden juzgar tanto por las ideas que tiene como por las cosas que quiere. Porque en los quereres tú estás enteramente comprometido. La voluntad no quiere a menos que tú y yo la hagamos, reforcemos su querer, respaldemos, si eso lo decimos en el lenguaje de la calle. Una cosa es querer, eso es de la voluntad, y otra cosa es querer. Quiero a mi hermana, pero la quiero más o menos, quiero quererla más, quiero reforzar el querer. Pues lo mismo que esto en positivo, pero en negativo pasa con los vicios. No hay vicio, no hay falseamiento, no hay mal en la voluntad, a menos que se vea de dónde nace la raíz activa de ese mal. Porque la inteligencia está hecha para crecer, conociendo cada vez más verdad, y la voluntad para crecer, queriendo cada vez más bien. El torcimiento, el regateo, la reducción, el opacamiento, la obcecación en una posición, todas esas actitudes humanas tan asiduas tienen el aquel de fondo de que la persona está detrás y se nota que algo está pasando en la persona para que haga comportarse a sus facultades de un modo que no les corresponde, que no es creciente para ellas. Bien, en cualquier caso se nota claramente que el mal está en la inteligencia, está en el cuerpo, está en la voluntad. Tendríamos que pasar, por tanto, a ampliar la visión clásica del mal. ¿Qué es el mal en la intimidad? Bueno, por decirlo brevemente, yo suelo decir que es el falseamiento interior. El no querer ser la persona que uno es y está llamada a ser. La persona nativamente no tiene ni gramo de mal, porque es creación divina. Entonces, ¿dónde está lo que en cristiano llamamos pecado original? Pues obviamente afecta al cuerpo que hemos recibido de nuestros padres, y lo recibimos siempre con defectos, es decir, con propensión a enfermedades, con propensión a desorden en los apetitos, etcétera, etcétera. Y también está en lo que antes hemos llamado alma, es decir, en la sindéresis, en la medida en que activa el cuerpo. Porque como está constantemente desde el minuto 1 activando y correspondiéndose con el cuerpo, nota falta de pilas para activarlo, porque el cuerpo se retrotrae, está menos disponible de lo que debería estar, menos activable de lo que se puede. De modo que nativamente tenemos mal tanto en la sindéresis, que activa el cuerpo, como en el cuerpo. Y adquiridamente, clarísimamente, admitimos muchos males en la inteligencia, ignorancias, errores, etcétera, y también en la voluntad, llámese vicios.
pero no podemos nativamente admitir el mal en el acto de ser personal, en el cada quien, en la persona, porque es creación directa de Dios. Si la admitiéramos, si admitiéramos el mal ahí, obviamente sería una barbaridad, porque le estaríamos echando las culpas a Dios. Entonces no hay mal en la intimidad de entrada, pero sí de salida y sí de medio camino. ¿Y cómo entra? Pues solo entra si uno le abre la puerta. Voy a intentar explicarlo con el mensaje que nos da el primer mal cometido, el de Adán y Eva, que es el del Génesis, la noción de pecado. Fíjate lo que dice el Génesis: por fuera todo es bueno, Dios no crea mal, crea la luz y es buena, crea las plantas y los animales y es bueno, crea al hombre y es muy bueno. ¿Dónde está el mal? Pues yo no puedo elegir el mal por ningún lado, porque no existe, ¿eh? Por eso se dice que está el hombre hecho para el árbol del bien y solo del bien. Olvídate del mal, porque el mal no es lo tuyo. Quiero decir, no existe el mal. ¿Cómo vas a querer el mal? Pues solamente hay una manera de que exista. Y es que lo hagas valer, que te lo comas. Es decir, que eso sin el diablo no es fácilmente explicable. Al hombre eso no se le ocurre por constitución, por naturaleza buena. Sin instigación del malo es muy difícil de que eso incida en Adán y en Eva. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Está insinuando lo siguiente: no, eso que a ti te parece que es todo bueno, pues seguramente no es tan así. Seguramente a ti se te ocurriría hacer un orden de cosas en el mundo que fuese mejor, más a tu aire, más a tu gusto. Decir eso es decir lo siguiente: no solo el mundo no está bien hecho, sino que quien lo ha hecho el mundo no lo ha hecho bien, por tanto es malo. Y como tú te ves capaz de arreglar lo que está mal hecho, tú te tienes que desligar de quien ha hecho eso para darle otro orden al mundo y a tu constitución, a tu correspondencia con el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que estás diciendo... No, el pecado original no es una manzana, cosa que es una tontería, sino que es una enmienda a la totalidad de la creación. Es decir, que lo creado está mal hecho, que el creador es malo y que yo no tengo una buena vinculación ni con el mundo ni con el creador. Por tanto, me tengo que aceptar como mal vinculado con el mundo y con el creador y cambiar la vinculación. ¿Pero eso qué significa? Que te has comido el mal, es decir, que tú te has creído ser quien no eres. En nosotros todo es creciente o decreciente, nunca hay fotos fijas. Esta es la antropología. El cuerpo humano crece hasta cierta edad, después empiezan las lesiones por arriesgar, en el fútbol, deporte, empiezan las teclas y eso tiende a la baja hasta el final. En la esencia humana pasa lo mismo, o crecemos en hábitos o decrecemos, o crecemos en virtudes o decrecemos en vicios. Y en el acto de ser personal crecemos como la persona que somos y estamos llamados a ser, o vamos despersonalizándonos.